Muy buenos días a todos amantes de las flores, feliz lunes. Esta semana os vengo a presentar un ramo muy especial. Es el ramo de la semana más importante en las flores del año y es la semana de la madre, que recordar que es este domingo. Entonces todos los pedidos que tengáis que hacer, aprovechar y hacerlos con antelación, porque el viernes, al ser festivo por el Día del Trabajador, va a estar complicada las entregas el sábado, a excepción de Valencia Capital, que vamos a hacer el reparto nosotros. Pero todo el mundo que quiera un ramito antes, ir comprándolo a lo largo de esta semana con entrega el jueves. Recordad que el ramo aguanta perfectamente en vuestras casas y se puede entregar el sábado o el domingo a vuestras madres sin ningún problema. Además, este año hemos sacado los centros de flores que van con una esponja floral dentro del recipiente, que hace que se mantenga la flor en perfectas condiciones por el volumen de agua que tiene, tanto para el transporte como para la permanencia y la estancia en vuestra casa. Bueno, sin más rollos patateros, que los vídeos se nos hacen larguísimos, os voy a enseñar el ramo de esta semana, que como veis es la explosión floral. Es un ramo para los amantes de las flores, porque hemos cogido un montón de variedad, de combinación, de colores, de tipología, de hoja, de flor, para que quede un ramo muy especial para nuestras casas. Entonces, os presento esta margarita, ¿vale? Es una margarita que es una auténtica pasada. Esta margarita no es de aquí, es holandesa, pero fijaros, tiene un color salmón rosáceo que es una absoluta maravilla. Hemos cogido dos gerberas, son minis, de color blanco crema. Os las vais a encontrar que vienen, recordar, alambradas, ¿vale? Las mandamos así para que vosotros podáis manipular hacia dónde va la cabeza y que miren hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha del ramo. Y sobre todo porque son flores que una vez que pasan 3 o 4 días en el ramo, la propia cabeza con su peso se tumba. Entonces, si no van alambradas, sufren bastante. Hemos cogido una flor que solemos utilizar para ocasiones especiales, que es el Thanacetum, ¿vale? Esta flor es la flor de la manzanilla, que es como la conocemos todos. De aquí se sacan las infusiones. Hemos cogido un Santini de 1100 gramos, que esto es calidad top, ¿vale? Esta flor la queríamos combinar un poco con los blancos para que nos diera también un poquito de cuerpo al ramo. Hemos cogido un crisantemo, que sabéis que esta temporada están espectaculares, y fijaros qué pedazo de bicharraco. Esto va a durar ahí en el ramo un montón de tiempo. Bueno, y la joya de la corona, que esta semana traemos 3 novedades. Os he querido coger una flor que es complicada de tener a lo largo de todo el año, y cuando está hay que aprovechar y tenerla. Es una flor que ya os aviso, no es una flor que dure muchísimo tiempo, pero es muy especial y hay que emplearla en nuestros ramos de la semana, porque no podemos estar siempre haciendo margarita rosa, sino que hay que traer esa flor de temporada. ¿Y qué está en temporada que es una absoluta maravilla? La peonía, ¿vale? Esta flor es enorme, ¿vale? Os va a hacer una cosa en el ramo bastante curiosa, que ya lo veréis, porque es que os tapa casi las flores, ¿vale? Ahora mismo la estáis viendo en proceso de apertura, ¿vale? Pero cuando os llegue a casa vais a ver que empieza a estar muy grande, ¿vale? Os las voy a mandar sin limpiar. Importante. ¿Para qué? Porque si yo os quito esta hoja o este pétalo que está con un poquito de humedad, un poquito dañado del transporte, si os quito este, se os daña el siguiente. Entonces, os las voy a mandar así para que vosotros lleguéis en vuestra casa y simplemente cojáis y lo quitéis, ¿vale? Pero es que las quite yo aquí hoy para que vosotros mañana lo tengáis que volver a quitar porque se vuelva a dañar, es flor blanca. La flor blanca se daña siempre. Entonces, lo que quiero es mandarosla con esa capa que está más dañada para que tengáis el máximo número de pétalos en vuestra casa, ¿de acuerdo? Pues tenéis Rosita Mini, ¿vale? Que también este año están maravillosas. Lo mismo, exactamente lo mismo que la peonía. Os las voy a mandar ligeramente limpias, pero cuando lleguéis a casa, lo más normal es que tengáis un petalito. Cogéis, lo arregláis, quitáis y se os queda una rosa maravillosa. Pero es que si os la limpio aquí, de verdad os lo digo de corazón, que da igual lo que hagamos y cómo las protejamos, son flores blancas y a la mínima con un estornudo se van a dañar los pétalos, ¿vale? Esto, flor de ultra temporada, esto es un delphinium.
El delfinium se caracteriza por ser de las flores espigadas con ese color azul que no estamos acostumbrados a ver de forma natural, y en este caso sí que lo tiene. Entonces esta flor es muy especial, me gusta mucho utilizarla en fechas como estas porque es algo muy icónico de este Día de la Madre, que junto con la peonía suele ser las flores a más destacar, ¿vale? Os he traído un espárraguito también, porque sabéis que últimamente me está gustando poner un poquito de verde nuevo y distinto, simplemente para que vosotros que hacéis los ramos de flores todas las semanas podáis ver y tocar y trabajar tanto verdes como flores que son distintas. Entonces hemos traído esta variedad que es un espárrago, ¿vale? La hoja de la esparraguera. Hemos cogido 3 claveles de una variedad súper chula, se llama Pink Wedding y se utiliza mucho para ramo de novia. Esta variedad es un color entre rosa y salmón que me viene muy bien porque es muy entre la margarita, el crisantemo y el clavel, hacen ese tono entre salmón fucsia que me parece una absoluta maravilla. Os he traído también unos eucaliptos súper majos, ¿vale? Los tenéis con un color plateado y puntas en rojo, y he buscado el reverso y he cogido un verde con tallos en rojo, ¿vale? Un poquito más lacio. Esto es un Nicoli y estos son unas variedades de parmifolia. Pues como ya sabéis, os pongo un poquito de mata, ¿vale? Para usar o hacer ese nido en el centro, ¿vale? Recordar que esto simplemente es apoyo floral, ¿vale? Entonces cogemos todo nuestro lentisco una vez que tenemos ya la flor abierta. Recordad que los clavelitos, si hay que peinarlos y abrirlos un poquito, abrirlos antes de ponerlos y liaros con el ramo, o si hay que retirar cualquier hojita o limpiar la rosa o la peonía, hacerlo antes, ¿vale? Vale, ¿cómo vamos a hacer este ramo? Delfinium más que obvio, lo vamos a poner al medio, ¿vale? De nuestro nido. Una vez que lo hemos puesto prácticamente enrasado, vamos a empezar a trabajar con el resto de las flores. El delfinium se va a ir abriendo poco a poco toda la flor. No suele llegar hasta arriba, pero sí que es cierto que alcanza hasta las 3/4 partes de la flor, ¿de acuerdo? Una vez que lo tenemos, yo lo que estoy haciendo es poner una primera flor, que va a ser un clavel, por ejemplo, acompañado de otra flor alta individual, que va a ser la gerbera. Recordar que estamos haciéndolo en técnica de espiral, entonces vamos a ir girando el ramo. Vamos a ponerle ahora, enfrentada a la color salmón, vamos a poner aquí el crisantemo, que se quede en esta parte principal del ramo. Y después, lo último que estoy poniendo es un tallito de la rosa, ¿vale? Tallito de la rosa, ponerlo un poco más bajo que el resto de las flores, porque este tallo, si no, cuando cortéis, se va a quedar muy arriba, probablemente no coja el agua y probablemente se os marchite antes esta rosa. Entonces, yo, si os fijáis, lo llevo prácticamente al ras, se queda un poquito más baja, no pasa nada. Estamos buscando ese efecto de tener flores que son relativamente individuales en la parte más alta del ramo, ¿de acuerdo? Una vez que lo tenemos, vamos a coger de este eucalipto Nicoli las ramas más afiladitas y vamos a cerrar esta primera capa con este eucalipto, dándole un par de toques o 3 de verde alargado en el centro del ramo, o en la parte más alta del ramo. ¿De acuerdo? Vamos así, ya conformado. Recordar que se coloca ahora, ¿de acuerdo? Vale, una vez que lo tenemos, vamos a buscar lo que digo yo, el lado más débil, que en mi caso es este. Tengo aquí un buen agujero sin nada de flor, mientras que este lado sí que está más cubierto. Entonces lo que voy a hacer es meter ahí la flor más grande que tengo, que es, en este caso, la margarita holandesa, ¿de acuerdo? Todas estas flores normalmente tienen una cara delantera y una cara trasera. Recordar, intentar girar la flor para que nos mire siempre a la parte exterior del ramo. Vamos a colocarla por debajo de la primera capa de flores para que nos genere esa especie o ese efecto de altura, ¿vale? Debajo del crisantemo vamos a poner o una margarita Santini,
¿vale? En mi caso, es la que voy a poner, que me va a acompañar y me va a dar una misma capa con la rosa, una misma capa de blanco que va a hacer que se resalte mucho el crisantemo. Una vez que lo tenemos, giramos el ramito y ahora vamos a poner en esta parte, que es lo que he estado poniendo toda la mañana, el Tanacetum. El Tanacetum, os lo he dicho ya más de una vez, es una flor que es muy, y podría seguir diciendo muy un rato, delicada. Entonces, ¿qué hago para que no dé el efecto de que se está quedando seca, marchitando, laciando? Yo no la levanto mucho, la intento dejar en una parte baja del ramo, acompañada de otra flor, que en este caso va a ser o otra rosa o una Santini, para que las margaritas, una vez que se aprieten, las flores se van a quedar siempre tensas hacia arriba. Si dejamos esta flor, que es como se suele hacer para un ramo de novia, más alta, la flor va a estar muy pita al principio, pero después se va a ir cabeceando y queda horrible. Entonces, yo para estos ramos que tienen que viajar, van a estar en vuestras casas, queremos que duren, lo que hago es que la pongo en una capa más baja, que siempre va a ir apoyada con algo de flor o con algo de verde, ¿vale? Una vez que tenemos esto, vamos a girar y aquí en la parte baja de la gerbera podemos meter, por ejemplo, esta rosita que nos refuerce esa capa en blanco. Hemos hecho prácticamente una capa en blanco de punta a punta. ¿Por qué? Porque después vamos a sacar la peonía por esta zona para que destaque. Vamos a tener una zona en blanco y una zona en salmón. Cuando pongamos la peonía, lo que quiero es que destaque, entonces la vamos a traer por esta zona más o menos. Una vez que la tenemos, si tenemos un poquito más de eucalipto, que ya sabéis que yo lo que hago es parto y reparto, y hay ramos que van a llevar 200 gramos, otros ramos que lleven 300, ¿vale? No os preocupéis, esto simplemente es acompañamiento, ¿de acuerdo? No os preocupéis si no tenéis ahora para meter una segunda capa de eucalipto. En este caso, pues había un poco más, pues se pone un poco, ¿vale? Vamos a continuar. Hemos seleccionado esta zona como posible para la peonía y yo lo que voy a hacer ahora es meter el espárrago, ¿vale? En esta zona de aquí me gusta mucho, ¿vale? Me va a coger bastante altura. Estoy poniéndolo entre la Santini, debajo del crisantemo, entre la Santini y la rosa. Lo pongo aquí bien aéreo, ¿vale? Recordar que el Tanacetum, os lo he dicho antes, que lo íbamos a tapar, o lo íbamos más que a tapar, a acompañar, erguir o como lo queréis llamar, de otra planta. En mi caso lo voy a acompañar con el Santini, ¿vale? Entonces queda una cosita así. Se lo pongo justo delante para que se mantenga la flor erguida aunque le falte agua, ¿vale? Una vez que tengo esto, giramos, vamos a colocarle un clavel aquí en punta, ¿vale? Acompañando un poquito a esa gerbera, que la vamos a levantar un poquito más, y el clavel lo dejaremos un poquito más bajo, ¿vale? Bueno, y llega el momento deseado por todos, el momento peonía. No la vamos a poner ni muy cerca del crisantemo, ni muy lejos. Vamos a poner en un punto donde se separen y se vean las flores, pero sin que se lleguen a tapar. ¿Qué os pasa con estas flores? Lo que os decía antes, es que el problema de la peonía es que suelen ser tan grandes que es que os va a tapar todo lo que tengáis. Entonces estoy intentando dejarla en un punto exterior para que no me tape mucha flor, ¿de acuerdo? Vamos a ir aquí a esta zona del espárrago, donde le vamos a meter ya por último un clavelito por un lado, ¿vale? Y vamos a ponerle una gerberita por el otro. Si preferís el orden inverso, no pasa nada. O sea, aquí ya es un poco a gusto del consumidor, ¿de acuerdo? Fijaros que lo que estoy haciendo es levantar mucha flor, dejar unas capas aéreas y unas capas un poquito más cerradas, ¿vale? Porque este ramo se supone que vamos a jugar mucho con las alturas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que hacemos es, vamos acompañando todo el ramo con el verde ya para irlo cerrando. Recordar siempre, 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 el verde vamos a ponerlo de tal forma que no nos tape la flor, porque si no nos vamos a cargar el ramo una vez que lo tengamos hecho. Vamos a tapar la flor, que es justo lo que no queremos. Entonces, recordar ponerlo por debajo, que no pasa absolutamente nada, nos va a dar ese efecto de llenado, pero sin tapar, o sea, sin cargarnos nada, ¿de acuerdo? Vamos a tapar por aquí.
Si os fijáis, me he dejado un poquito de Nikoli para el final, porque me gusta mucho ese efecto que da en la parte exterior, ¿de acuerdo? Si veis que la peonía pasa como aquí, que empieza a cabecear, enhebrarla, ¿vale? Os cogéis una margarita, la enhebráis así como acabo de hacer yo, ¿de acuerdo? Y así os curáis en salud y no tenéis ningún problema con que la margarita, o sea, con que la peonía se caiga por su propio peso, que suele pasar, ¿vale? Bueno, ya tenemos el ramo bastante bien formado, los colores la verdad es que son una pasada, como quedan entre ellos, es un color que es bastante trending en este 2026, este salmón con el blanco amarilleado, blanco verde, colores verdes fuertes o verdes muy, o sea, verde fuerte, no, un verde muy clarito y el azul, o sea, queda divino. Vale, vamos a poner ya el atado. Recordar aquí, si queréis apoyar el ramo en la mesa, no pasa nada, yo lo hago así porque estoy acostumbrado, pero que el ramo se pueda apoyar en la mesa para atarlo. Recordar que el atado siempre es firme, que no quiere decir que haya que estrangular nada, pero es un atado fuerte para que no se nos deforme el ramo una vez lo hayamos hecho. Cortamos el excedente y ajustamos los tallos. En mi caso ya sabéis que más o menos tengo ya la medida del jarrón, entonces suelo mandároslo tal y como están los jarrones de los que vendemos en la tienda web. Bueno, y este sería el pedazo de ramo de la semana que vais a tener para la Semana de la Madre. Un ramo que recordar que tiene peonía, cymbidium, crisantemos, rosas tanacetum, santini, claveles. O sea, un ramo que es una virguería, la verdad. Nos salimos muy contentos de él y esperamos que os guste a vosotros tanto como a nosotros. Recordar que esta semana es la madre y que cualquier cosilla que queráis solicitarnos podéis hacerlo vía WhatsApp, por correo, llamarnos directamente para que os confeccionemos cualquier pedido, cualquier demanda que tengáis. Un saludo, pasar feliz semana y nos vemos.